Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Jorge y gracias por darme unos minutos. Vamos a platicar el día de hoy acerca de un concepto que me dio la gana ponerle la tecnoestética de la catástrofe. Evidentemente no es un concepto original, viene de obras de autores que vamos a estar revisando ahorita en unos momentos. Es una especie como de guión diálogo que quiero llevar contigo, que te agradecería que me acompañaras también como con tus comentarios para ver qué opinas y qué reflexionas al respecto. ¿Qué es esto de la tecnoestética de la catástrofe? Vamos a hablar acerca de los fundamentos, de algunas tensiones que el concepto mismo tiene, perspectivas y sobre todo un marco operante que podemos pensar en desarrollar, ¿no? Esta es la parte que me interesa mucho. No es una propuesta teórica en ningún sentido, simplemente es una mera aproximación. En la sociedad contemporánea, caracterizada por la hiperconectividad y la omnipresencia de dispositivos tecnológicos, los accidentes y catástrofes han dejado de ser simples eventos disruptivos para transformarse entonces en parte del espectáculo mediático. Este breve texto o este breve análisis, reflexión, como le quieras llamar, propone el constructo de tecnoestética de la catástrofe como una aproximación para analizar cómo las tecnologías contemporáneas no solo registran, sino también estetizan las catástrofes, convirtiéndolas en narrativas visuales consumibles. Vamos a partir entonces de contribuciones como las de Paul Virilio, Jean Baudrillard, Susan Sontag, Slavoj Žižek, etc. Vamos a examinar las implicaciones de este fenómeno en los ámbitos ético, cultural, político o los ámbitos, desarrollando una aproximación integral para entender un poquito mejor este concepto. Vamos a empezar con la parte del accidente integral de Paul Virilio, donde él introdujo justamente el constructo de accidente integral. Lo puedes leer en obras como El accidente de origen, él lo publica en 2005 me parece. Para Virilio, cada nueva invención tecnológica lleva implícita su propio modo de fracaso. Inventar el avión es simultáneamente inventar el accidente aéreo. De acuerdo con Virilio, en la modernidad avanzada los accidentes no solo son inevitables, sino que se convierten en parte constitutiva del desarrollo tecnológico y por extensión de la cultura global. Esta perspectiva plantea una inquietud clave. Si los accidentes son inherentes a la tecnología, ¿cómo se gestionan sus representaciones? En el siglo XXI, el registro y distribución de catástrofes por medios digitales ha llevado a un fenómeno antes no visto. El accidente se estetiza y se convierte en un espectáculo de alcance global. La explosión del transbordador Challenger en 1986, por ejemplo, o las imágenes del tsunami de 2004, son eventos que no solo impactaron por su gravedad, sino también por la manera en que fueron representados. La noción entonces de accidente integral se suma directamente en el constructo tecnoestética de la catástrofe al señalar cómo las tecnologías contemporáneas amplifican y reconfiguran los modos en que percibimos los desastres. Vamos a pasar ahorita entonces a la concepción de la estetización como simulacro que viene de la propuesta de Baudrillard. En Simulacros y Simulación de 1981, Baudrillard argumentó que en la era del simulacro las representaciones ya no buscan reflejar la realidad, sino construir su propia versión autónoma de lo real. En este contexto, las imágenes de desastres capturadas y transmitidas por medios digitales no solo documentan el evento, sino que lo convierten en un espectáculo autónomo. Un caso paradigmático es el 11 de septiembre de 2001. Las imágenes de los aviones impactando las Torres Gemelas no solo documentaron un ataque terrorista, sino que fueron replicadas y dramatizadas hasta convertirse en íconos culturales. Baudrillard lo analiza en La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, un texto que publica en 1991, donde argumenta que las guerras modernas son esencialmente eventos mediáticos diseñados para ser consumidos visualmente. En el marco de la tecnoestética de la catástrofe, el constructo del que estamos hablando ahorita, estas reflexiones resaltan cómo la tecnología no solo amplifica la visibilidad de los desastres, sino que los reconfigura como productos visuales diseñados para generar emociones específicas como shock, miedo, fascinación, terror, incertidumbre, etc. Si nos movemos entonces a lo que propone Sontag, Susan Sontag, como el sufrimiento como espectáculo, podemos ver lo siguiente. Susan Sontag publica en 2003 Ante el dolor de los demás,
Y ahí reflexiona sobre el impacto de las imágenes que retratan la violencia y el sufrimiento. Para ella, estas imágenes tienen un doble filo. Pueden provocar empatía y movilización, pero también desensibilización y consumo morboso. La estetización de la catástrofe amplifica justamente esta paradoja. Por ejemplo, las imágenes de refugiados sirios cruzando el Mediterráneo en 2015 fueron ampliamente compartidas en redes sociales. Si bien algunas generaron conciencia sobre la crisis migratoria, otras en realidad fueron consumidas como parte de una narrativa espectacular que despojaba a los sujetos de su humanidad, convirtiéndolos en símbolos de una tragedia global. Sontag plantea que el acto de mirar imágenes de sufrimiento es en sí mismo un acto político. En el contexto de la tecnoestética de la catástrofe, este planteamiento subraya la necesidad de analizar cómo las plataformas digitales moldean la percepción del dolor y su capacidad de movilizar a las audiencias. Vamos a pasar ahora a lo que Žižek propone como la inevitabilidad retroactiva y la construcción de narrativas. Slavoj Žižek, en textos como Bienvenidos al desierto de lo real, que publica más o menos por ahí en 2002, introdujo la idea de que los eventos catastróficos son reinterpretados retroactivamente como inevitables. Él está fuertemente inspirado por Dupuy, que argumentó que una vez que una catástrofe ocurre, nosotros hacemos una reinterpretación de los eventos previos como una serie de pasos que conducían necesariamente al desastre. Es decir, voy a poner el ejemplo de la tradicional mamá latina. La mamá latina sale con su hijo al parque, el hijo o la hija en el parque quiere subir un árbol, mientras va subiendo, la mamá es muy probable que le diga no te subas porque te vas a caer, no te subas porque te vas a caer, etc. Lo repite varias veces y cuando la caída ocurre, ¿por qué ocurrió? Porque la mamá lo pudo observar de manera anticipada, ¿no? Claro, ocurre porque es un accidente, por torpeza, etcétera, ¿no? Pero se hace una reinterpretación en donde la mamá dice, oye, yo te estoy diciendo que no te subieras porque te vas a caer y te caíste porque yo te lo observé, ¿no? Entonces hacemos estas interpretaciones bien interesantes. Ahorita estamos en la primera semana de enero de 2025 y podemos poner como pretexto el hecho del atentado en New Orleans, en Estados Unidos. Podemos poner el hecho del establecimiento del diálogo en Europa del Este, donde está la guerra entre Rusia y Ucrania, donde Eslovenia interviene justamente y Rusia dice, bueno, vamos a dialogar a ver qué está pasando, donde tenemos estas crisis migratorias, donde está digamos, este nuevo éxodo, ¿no? De miles de migrantes que están ahorita entrando a México y atravesando el país para llegar a Estados Unidos. Y a todo eso le podemos atribuir una justificación previa. Esto es lo que nos está diciendo Žižek aquí. También nos da otros ejemplos. Mira, tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, muchas narrativas mediáticas lo describieron como una crónica de una guerra anunciada, ignorando las múltiples oportunidades de negociación previa. Esta perspectiva refuerza la lógica tecnoestética de la catástrofe al normalizar las imágenes de violencia como inevitables, despojándolas de su carácter contingente y político. En el marco del constructo, Žižek nos invita a cuestionar no solo cómo representamos las catástrofes, sino también cómo estas narrativas visuales justifican la pasividad ante el desastre. Y aquí lo que te quiero proponer a continuación es que llevemos esta idea, este constructo, hacia un sentido operante, es decir, que podamos poner en marcha para hacer análisis y lo podemos abordar de distintas áreas. Acuérdate, esto no es una propuesta teórica formal, esto es simplemente literalmente una reflexión que yo hago sobre el tema. Y creo que la tecnoestética de la catástrofe se puede abordar desde al menos 4 dimensiones. Vamos a catalogarlas así. La primera es la dimensión tecnológica. Esta nos pide examinar cómo los dispositivos tecnológicos, es decir, cámaras de alta definición, drones, celulares, circuitos cerrados, etcétera, estetizan los desastres al ofrecer perspectivas visuales imposibles de captar en otros contextos. Si has estado vivo y con conexión a internet durante 2024, te has dado cuenta que por ahí circulan muchos videos de drones militares en el conflicto armado Rusia-Ucrania, donde nos dan una perspectiva de guerra que antes no hubiéramos podido tener porque no existía la tecnología o bien el interés por retratar
la guerra en este sentido. ¿A qué me refiero de manera puntual? En redes sociales se vuelve muy popular ver videos donde un dron armado con explosivos, con bombas, con granadas, se acerca a un soldado de la parte contraria, le tira la bomba y documenta y graba cómo su cuerpo se despedaza o cómo lo mata, con tomas que ni siquiera eran comunes en el medio formal de representación artificial, que es como el cine, ¿no? Entonces tenemos todas estas narrativas nuevas que se van incorporando y nos convertimos en seres familiares a esto. La segunda dimensión es la mediática. Aquí nos pide analizar cómo las plataformas como redes sociales, como YouTube, etcétera, convierten las imágenes de catástrofes en contenido viral que prioriza el impacto visual sobre el contexto ético. Es decir, es bien difícil que nos interese como consumidores o como espectadores pensar en el otro y pensar en el sentido humano de lo que está ocurriendo a través de la imagen. Más bien lo que nos interesa es tener un atisbo, ese glimpse, esa mirada sobre lo que está ocurriendo, porque nos divierte y nos entretiene, y dejamos de pensar en sentido humano. Es decir, no reconocemos y no sabemos que hay una persona que experimenta la misma gama de sentimientos, emociones, sensaciones, etcétera, que nosotros, porque lo convertimos en un sujeto de acción que nos ayuda a representar o a reproducir, y para nosotros a entretenernos. Esa es la realidad. La tercera dimensión tiene que ver con la narrativa, y aquí se requiere investigar cómo las narrativas retroactivas moldean la percepción de inevitabilidad de los desastres, justificando su estetización. Esta creo que puede ser bastante compleja en términos de análisis desde las ciencias sociales, porque no estoy seguro si existe una justificación formal para esto, ¿no? Para justificar la estetización de un conflicto. Salvo lo meramente utilitario, que le puede ser útil tal vez a ejércitos, a gobiernos, pero más allá de eso no le veo mucho sentido. Por eso es muy importante esta dimensión. La cuarta es la dimensión ética, y nos pide evaluar cómo la estetización impacta la capacidad de las audiencias, es decir, de nosotros, los consumidores, a quienes hay que entretener, para empatizar y actuar frente a los eventos catastróficos. Esto también puede resultar bien interesante al momento de hacer un análisis de percepción, de hacer una medición con respecto a cómo interpretamos estos eventos, ¿no? Y bueno, finalmente, no quiero dejarlo con una conclusión, no quiero dejarlo con un párrafo de despedida. Creo que esto vale la pena dejarlo ahí sobre la mesa para pensarlo, reflexionarlo, para ver qué podemos hacer al respecto. Acuérdate que te puedo dejar aquí la lista de referencias para que podamos profundizar el análisis, seguir pensando sobre esto, reflexionar y en algún momento encontrarle digamos, un eslabón para ver de qué manera puede evolucionar, ¿no? Entonces siéntete con toda la libertad de agarrar estas ideas, hacerlas tuyas, revolverlas. Y pues nada, te agradezco mucho por estos minutos que me has dado. Vamos a seguir pensando y reflexionando alrededor de humanidades, de ciencias sociales, de educación, para ver qué podemos hacer al respecto. Gracias.